Sabemos recibir golpes muy bien y creo que saber recibir golpes y reaccionar a ellos es una de las características más importantes de un emprendedor. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. En esta ocasión estoy con Ignacio Martínez, CEO y fundador de Alana, una aplicación que ayuda a meseros, cocineros y personas en retail a conseguir trabajo y a formar un plan de carrera. Por otro lado, ayuda a este tipo de empresas a contratar personas que hagan buen fit con la empresa y así reducir su rotación. En 2019 pasaron por la famosa aceleradora de Silicon Valley, Y Combinator, lo que les ha ayudado a ser más ambiciosos y a repensar su estrategia para buscar cómo agregarle más valor a sus usuarios. Espero que disfruten esta plática tanto como yo. Ignacio, bienvenido a Fundadores. Gracias, Alex. Me gustaría empezar preguntando, ¿cómo empezó tu carrera como emprendedor? Mira, yo tenía 22 años. En esa época yo estaba trabajando en una estrategia en una cadena de farmacias. Y no sé por qué, yo desde chiquito siempre quería montar mi propia empresa. Y creo que no es algo que le recomendaría a la gente, salir a montar una empresa solo por querer montar una empresa. Pero, digamos, esa fue mi motivación a los 22. Me acuerdo que desde que empecé a trabajar, quería ya salir a hacer algo. Y se abrió una oportunidad particular para montar una empresa de comedores industriales en una ciudad industrial en Venezuela que se llamaba Charallave. Y nada, brinqué en esa oportunidad, renuncié y salí a empezar a montar esta empresa, ¿no? Qué interesante. ¿Y cómo le hiciste en esta empresa, Seralco, para elegir a tus socios, a tus cofundadores? Sí, mira, yo no sabía nada de la industria de alimentos, no sabía nada de la vida probablemente en ese momento, más que tener las ganas de querer hacer esto. Entonces tenía un buen amigo que era chef y entonces eso se me hizo que era buena idea tener un chef en el equipo y otro amigo que más como de operaciones, estaba también recién graduado de la universidad. Ninguno de nosotros tenía experiencia, pero digamos nos llevábamos bien y teníamos ganas de hacer eso juntos. Y yo había conseguido simplemente un cliente que sabíamos que tenía esa necesidad, un cliente bastante grande industrial, y dijimos ese es un punto de partida, ya con tener una persona que tiene esa necesidad, bueno, no una persona, una empresa bastante grande que tiene esa necesidad, partimos de eso para montar la infraestructura que necesitábamos y después de ahí salir a crecer a otros clientes. Y no conocíamos la zona, no conocíamos más nadie que ese cliente, llegamos a contratar personas de la zona sin realmente saber dónde entrarle, en qué zona montar la fábrica, ese tipo de cosas, pero poco a poco fuimos tocando puertas y aprendiendo en el camino y esa empresa llegó a tener como 50 empleados, tenía una pequeña capacidad de distribución, logística, llegamos a tener 5 clientes industriales bastante grandes y bueno, fue un aprendizaje impresionante y te estoy contando todas las cosas como positivas, pero muy probablemente hubo muchas cosas más negativas que positivas en el proceso. ¿Y qué dificultades tuvieron? Bueno, mira, desde el arranque tuvimos muchos problemas. Me acuerdo que habíamos cerrado un contrato, el primer contrato para empezar a trabajar en mayo y no estaba lista la cocina en Semana Santa de ese año y los obreros, o sea, los constructores de la obra no querían trabajar en Semana Santa y les dijimos, no importa, te pagamos el doble, necesitamos que eso salga. Y dijeron, no queremos trabajar, vamos a tomar vacaciones. Sabíamos que si no trabajamos esa semana no íbamos a abrir en mayo y me acuerdo que le digo a mis socios, ¿sabes qué? Vamos a ir nosotros a construir y hacer lo que haga falta esta semana. No agarramos Semana Santa. Fuimos a una tienda de alquiler de maquinaria de construcción, rentamos un martillo de demolición, nos montamos en el techo de la fábrica y abrimos el hueco e instalamos nosotros mismos el sistema de extracción de la cocina. Nunca en mi vida había hecho nada por el estilo, pero siempre hay una primera vez para todo, ¿no? ¿Y si les quedó bien el sistema de extracción? Sí, le pedimos ayuda a un amigo de nosotros que es ingeniero y a mi papá, que también sabe un poco de ese tipo de cosas.
nos echaron la manita un poco para saber, pero al final sí, funcionó. Y bueno, obviamente ese negocio también mil complicaciones. En Venezuela en esa época empezó la hiperinflación, era un modelo de precios fijos, entonces al segundo mes de un contrato estábamos perdiendo dinero en los unit economics, empezaron unas nuevas leyes laborales súper complicadas, escasez de alimentos, mil cosas que hacían pues cada día más difícil operar en el país y en esa industria en particular. Tuvimos muchísima suerte, o sea, básicamente nos dimos cuenta que estábamos en la industria equivocada, en el país equivocado, muchas cosas mal, que la verdad estábamos muy jóvenes con la vida por delante y decidimos vender la empresa y mágicamente en 2 semanas desde que decidimos vender la empresa conseguimos un comprador, vendimos eso y a la próxima aventura, básicamente. Y decidiste volver a emprender en la misma industria. Pusiste Fresh Bites, que es un fast casual de comida sana. Exactamente. Mira, en ese momento mis otros 2 socios, Rubén y Juancho, ellos fueron más inteligentes que yo. Ellos decidieron irse a Europa a vivir, irse a Venezuela. Yo fui el que decidí seguir en Venezuela invirtiendo y emprendiendo y así. Ya en ese momento me quedé solo y tenía como que el skill set en el área de alimentos, básicamente. Y yo conocía a Rafa, que es mi socio ahorita en Alana, pero lo conocía a él de la universidad en ese momento y sabía que era muy inteligente, muy bueno ejecutando, etc. Y lo llamo, apenas se estaba graduando en la universidad, le digo, mira, ¿te quieres venir conmigo a montar una cadena de restaurantes? Y me dijo, sí, claro, vamos. y por ahí empezamos. La tesis un poco fue que no estar en un modelo como B2B, sino más B2C, no íbamos a tener el tema de precios, o sea, digamos, si tienes hiperinflación igual puedes ir ajustando precios y de hecho ajustábamos precios todas las semanas, a veces casi todos los días, porque en una economía hiperinflacionaria eso es lo que tienes que hacer y creíamos que muchos de los problemas que yo había vivido en Charallave no se iban a replicar en Caracas, que no iban a haber tantos problemas de suministro, algunas otras cosas. Pero sí tuvimos todos los mismos problemas. Tuvimos una mala estimación de los problemas que íbamos a tener, básicamente. Y ahí, bueno, empezamos un concepto relativamente chiquito, un poco más o menos con nuestro dinero, nos apalancamos un poquito con bancos, pero empezamos como muy orgánico. Eventualmente eso fue creciendo y tuvimos puntos de venta en torres corporativas muy grandes en Venezuela, pero justamente llegó un punto donde era totalmente inmanejable, todos los negocios fueron en picada, llegó incluso un momento donde explotó una bomba enfrente de nuestro restaurante principal en la Torre Cavendes y tuvimos que cerrar por meses. Eso fue durante las protestas políticas en el 2015, entonces toda esa sumatoria de cosas, esos retos hacían que la labor fuera mucho más de supervivencia que de crecimiento realmente y definitivamente se aprendió mucho, pero se sufrió mucho también. Por supuesto, un país complicado. ¿Y qué aprendizajes crees que te dejó esto para futuros emprendimientos? Mira, eso básicamente sentó una base muy sólida de literal de piel de cocodrilo, piel de rinoceronte, como lo quieras ver. Ya cuando tienes tantos temas como que te explota una bomba, hiperinflación, temas de regulación laboral súper estricta, escasez de alimentos, mil cosas, siento que casi que cualquier cosa negativa que pueda pasar en negocios hoy en día lo podemos tomar en frío, analizarlo, ver cómo lo vamos a resolver y emocionalmente llevarlo muy bien. Creo que somos muy prácticos, creo que sabemos recibir golpes muy bien y creo que saber recibir golpes y reaccionar a ellos es una de las características más importantes de un emprendedor. Entonces es uno de los aprendizajes principales y definitivamente cometimos tantos errores y novatadas desde el punto de vista de cómo analizar una oportunidad de negocio, cómo estructurar un proceso, cómo contratar, o sea, todo ese tipo de cosas en esos primeros 2 negocios que ahorita siento que en Alana, nuestra empresa, ahorita lo podemos hacer por lo menos un poquito mejor, ¿no? Sí, y después de esto hiciste un MBA, te despejaste un tiempo y acabando decidiste volver a emprender. ¿Por qué decidiste cambiar de país y cómo fue que acabaste en México? Mira, en ese momento me acuerdo que dije, mira, ya no puedo más con Venezuela, o sea, llevo ya años apostándole y al final yo en los restaurantes, o sea, perdí todo lo que había construido económicamente en los negocios, al final ahí se perdió, esos restaurantes se regalaron prácticamente, se vendieron 5 centavos del dólar, o sea,
pérdida gigante y dije definitivamente no es un buen momento para seguir apostándole, por lo menos económicamente, a Venezuela, y necesitaba tener como una visión de qué hay más allá de eso, porque había una sensación de yo solo puedo hacer negocios en Venezuela, como que si me voy tendría que emplearme o quién sabe qué hay más allá de Venezuela, ¿no? Como que un poco el miedo en ese sentido, y el haber salido definitivamente me abrió los ojos y me di cuenta que así como puede hacer negocio en Venezuela, lo puede hacer en cualquier lugar realmente. Y el MBA fue muy útil en ese sentido de conocer gente de todas partes del mundo, de distintas industrias, experiencias, etcétera, y de tener como confianza de poder hacer cosas interesantes en cualquier parte del mundo. Al final, yo durante el MBA hice una pasantía en Boston Consulting Group en México, y eso fue lo que me llevó a México originalmente. Realmente ahí fue donde empecé a conocer el mercado, la gente, etcétera. Me di cuenta de lo grande e interesante que era el mercado mexicano, y conocí gente muy interesante, inteligente en México a través de BCG básicamente. Y aunque sabía que yo no quería ser consultor y que no iba a volver a trabajar ahí, sin duda fue una plataforma muy interesante para entender y entrarle al mercado mexicano después, ¿no? Nosotros durante los restaurantes entendimos muy bien la problemática de retención y de reclutamiento que hay en la industria restaurantera, hotelera, de retail, etcétera. Y ese fue como la base teórica y práctica de lo que hacemos hoy en día. Es un problema que entendimos muy bien de primera mano nosotros al ser restauranteros, y que realmente nos empezó a obsesionar y apasionar, y que hoy en día estamos súper dedicados a resolverla a través de tecnología y varias otras maneras. Claro, ya entendiste el problema completamente. Y cuéntame de los comienzos de Alana. ¿Cómo decidieron qué problema iban a atacar? Los primeros clientes, el primer paso que dieron. Sí, no, buenísimo. Ni siquiera sabíamos en qué país íbamos a lanzar al principio, como que estábamos entre Colombia y México y cosas así. El equipo todavía no lo teníamos tan claro, como que yo conocía a Rafa y Daniel y habíamos hecho cosas juntos, pero no estaba clarísimo que ese fuera el equipo. Me acuerdo que durante mi segundo año del MBA sí tuvimos una llamada, porque ni siquiera estábamos todos en el mismo lugar, larguísima, donde ahí fue que nos comprometimos y dijimos, sí, nos vamos a dedicar a resolver este problema básicamente, y lo vamos a hacer en México, porque digamos, yo había conocido ese mercado, etcétera. Entonces ese fue como que el momento donde dijimos, vamos a dedicarle seriamente a entender este mercado, etcétera. Y yo empecé a viajar a México casi que todos los meses o cada mes y medio, a hablar con usuarios, clientes, posibles inversionistas, cosas así. Me acuerdo que nuestro primer cliente, uno de los socios de BCG México, cuando le dije que no iba a volver a BCG, se llama Javier Romero, ya no está en BCG de hecho, pero me dijo, o sea, que valiente eres que no tomaste esta oferta de trabajo cuando tienes student loans, todo ese tipo de cosas. O sea, me parece realmente admirable lo que estás haciendo y te quiero ayudar a que te vaya muy bien en tu empresa. Y me dijo, te quiero presentar inversionistas, clientes, cosas así. Entonces nuestro primer cliente, que fue el grupo Meet, nos los presentó Javier, básicamente. Y ahí no teníamos nada, no teníamos productos, estábamos vendiendo humo y promesas, básicamente. Y entramos ahí, nos encontramos con Ana, la directora de Recursos Humanos, que nos recibió muy bien y nos ayudó a entender más la industria. Y literalmente fue así, o sea, gente muy buena, amigos, gente que creyó en nosotros, nos abrió las puertas. Y eso fue lo que nos ayudó realmente a empezar a conocer nuestro cliente, nuestro usuario. Yo creo que entramos al mercado con un entendimiento muy claro de cuál era el problema y un entendimiento muy malo de cuál debería ser la solución. Y eso no necesariamente está mal, ¿no? Eso puede funcionar también si eres rápido, ágil y estás dispuesto a iterar mucho. Siento que al principio fuimos un poco lentos. Eso es, te estoy hablando, principios del 2018, algo así. Siento que en lo que ha progresado la empresa hemos aprendido lo valioso que es el ser ágil, iterar muy rápido, y cada vez nuestros ciclos de innovación pues son mucho más rápidos, ¿no? Claro. Oye, y cambiando un poquito más de tema y metiéndonos al problema que resuelven, que es la contratación y retención para restaurantes y empresas que se dedican a retail. ¿Cómo fue aquí que buscaron la solución al problema? ¿Era una igual para todos, diferente para cada empresa? ¿Qué fue lo que hicieron? Mira, es muy difícil estandarizar algo así. Eso nos hemos dado cuenta y hemos brincado de clientes chiquitos a medianos, a grandes, etcétera. Entonces hay una problemática un poco distinta para cada uno. Lo que nos dimos cuenta es que fundamentalmente
hay algo errado en cómo funciona la industria. Más que una solución específica para ver cómo el reclutamiento es más rápido, eso realmente no va a cambiar la industria, no va a ser un game changer, etcétera. Ya existen plataformas de machine learning, uno de video interviews, otras distintas cositas que son como plugins al proceso que existe hoy en día, y sigue siendo un proceso ineficiente, un proceso de muy alta rotación, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que entendimos es que esta es una industria que funciona como una industria de commodities cuando no debería de serlo, ¿no? O sea, este es un mercado laboral, un labor market, que básicamente funciona como un commodity. Una empresa dice, yo pago $300 al mes o $6,000 al mes por X puesto, un garrotero, un mesero o algo así, y puedes conseguir a alguien buenísimo por esa cantidad de dinero, o alguien que no hace fit, o vive muy lejos, o que realmente no hace mucho sentido, y la empresa no tiene capacidad de entender o de pagar por talento, porque no tiene información valiosa sobre esas personas, no tiene cómo entender a quién debería estar contratando, cómo retener a esas personas, etcétera, si no se trata literalmente como un commodity. Entonces, Alana, la verdad, se ha dado la tarea a ver cómo cerramos ese ciclo, cómo deja de funcionar como un commodity, cómo le damos una oportunidad a las personas a diferenciarse dentro del mercado, no a ser un mesero más o un currículum más, sino realmente a desarrollar una carrera, que existen muy pocas plataformas que hoy en día le permiten a una persona de 19 años con limitadas oportunidades educativas y de experiencia a entender cuál es el camino que va a maximizar su satisfacción, sus ingresos económicos, su bienestar, que encaje con su personalidad, sus ambiciones. ¿Y cómo le haces para diferenciarte y no ser una plataforma más? Veo que han evolucionado de ver a los restaurantes como clientes, ahora a fijarse en el usuario final, la persona que consigue el trabajo, como clientes también. Sí, 100%. Entonces, el cliente también es nuestro aliado en este proceso de alguna manera, y si bien es cliente porque le estamos ayudando a conseguir personas, nos dimos cuenta que nuestro gran cliente, nuestro usuario, es la persona que está buscando oportunidades en México. Entonces, digamos, hay decenas de millones de personas que trabajan en estas industrias en México. Y hay una misconcepción de la industria de no, es que todos son irresponsables, o es un relajo, o no llegan a la entrevista, o cosas así. Y si bien algunos de esos casos pueden ser ciertos, hay una buena parte que también es muy trabajadora, que se transporta 2 horas todos los días de ida y de venida para llegar, que trabaja hasta la 1 de la mañana, que lo hace para pagarle el colegio a sus hijos, etc. Hay gente muy buena, muy trabajadora, que no necesariamente ha tenido las mismas oportunidades que todos los demás. Y eso fue algo que nos dimos cuenta, porque cuando hablábamos con nuestros usuarios, de repente veíamos unos que sí, que no pelaban, no contestaban, no iban a la entrevista, pero habían otros que nos decían y nos transmitían sus ganas de trabajar, de crecer, de aprender, de todo este tipo de cosas. Dijimos, qué padre sería, qué cool sería un negocio que lo estuviésemos orientando hacia ese 20, 30, 40% de este sector que en verdad le quiere echar muchísimas ganas, y que el sistema está tan como roto que no les permite hacer eso. Entonces, ¿qué hemos visto? Nosotros podemos simplemente preguntarle a alguien qué quieres ser. O sea, no qué estás buscando hoy, qué quieres lograr de aquí a 3 a 5 años, que el sistema no te permite llegar ahí, ¿no? No, yo quiero ser chef, o quiero ser chef de sushi, o quiero ser gerente del restaurante, o quiero trabajar en el mercado digital, qué sé yo, ¿no? Y qué dentro de nuestro universo le podemos dar a esa persona para que él llegue a eso. Uno, obvio, es oportunidades de trabajo, ¿no? Es, tú quieres ser chef, bueno, te recomendamos entonces que entrenes en este restaurante que tiene muy buena reputación y te va a dar esa como calle que necesitas inicial y esa reputación para después ir creciendo. O, mira, te recomendamos este curso con algunos partners nuestros para que aprendas estas habilidades que necesitas para eventualmente ser chef de sushi, por decirte algo. Incluso estamos hasta dándoles préstamos a las personas ahorita, como préstamos para que puedan resolver una emergencia o cosas así, pero eventualmente para que puedan financiar esa educación, no necesariamente educación formal, sino educación más técnica que te da esas habilidades que necesitas para llegar a esa ambición y a esos objetivos. Entonces, realmente eso es lo que queremos ser. Queremos ser el aliado de esa persona que básicamente necesita y quiere llegar a esas metas que se ha propuesto, y que necesita de alguien que lo ayude a conseguir esas oportunidades para crecer. Y descubrieron este nuevo enfoque gracias a escuchar al usuario. Se dice fácil escuchar al usuario, pero muchas veces no lo es tanto. ¿Cómo fue ustedes que retomaron el escuchar al usuario?
Mira, en el 2018 a nosotros nos fue mal. O sea, Alana en el 2018 o sea, batalló muchísimo, no teníamos funding, no, estábamos lejísimos del product market fit, los clientes no nos usaban ni que fuera gratis, o sea, como que de alguna manera, y yo le atribuyo una buena parte de eso a que nos alejamos del usuario y nos enfocamos demasiado en producto. Nosotros creíamos que sabíamos que era lo que teníamos que hacer, pero a la hora de, en verdad, llevarlo a la calle, nos encontrábamos con que a nadie le gustaba, no servía para nada, etc. Y eso es lo típico, o sea, lo peor es que eso lo dice todo el mundo. Eso te lo dice Y Combinator hasta el de la esquina, ¿no? Que siempre hablas con tu usuario, ¿no? Pero de la sabiduría a la práctica, muchas veces se pierde ahí en el camino, ¿no? Y este año recapacitamos muchísimo a principios de año, donde dijimos, si seguimos así, esta empresa va a tronar, ¿no? O hay que hacer cambios radicales, o dediquémonos a otra cosa, ¿no? Y entonces decidimos hacer cambios radicales y decidimos, casi que juramos nunca alejarnos más del usuario, y cada vez que tenemos la oportunidad de hacer algo, aunque no sea escalable, de invitar usuarios a la oficina, de hacer un focus group, de salir a hablar con ellos en la calle, de ir a los restaurantes. Por lo menos mi socio Rafa acaba de visitar a casi todos los restaurantes, no solo hablar con el director de RH, sino literalmente ir restaurante por restaurante, hablarles de los nuevos servicios que estamos ofreciendo a cada una de las personas en la plataforma. Estamos hablando de hablar con miles de personas, literalmente. Y realmente es viéndole la cara, ver cómo te contesta, las preguntas que te hace, ese tipo de cosas es lo que realmente te abre la mente y dice, wow, qué ganas que Pedro iría a todas las entrevistas que le pongamos. Si le pedimos que nos mande esta información, nos manda rapidísimo. O sea, como que te das cuenta del esfuerzo que haría por querer crecer, y eso es realmente lo que nos inspiró a hacer esto. Fue realmente conocer a muchas personas en nuestro sistema de usuarios, que ya tenemos más de 60,000 personas, hablar con ellos, no solo ver el numerito en el panel de KPIs, sino realmente saber más de ellos personalmente, de qué quieren, conversar con ellos, fue lo que nos abrió la mente y nos ayudó a llegar a esto. Claro, ver a los usuarios no solo como un número. También mencionaste que casi se quedaron sin funding. Por supuesto que las empresas se constituyen de todo el equipo, pero a final de cuentas es el CEO en quien recae toda la responsabilidad y la presión. ¿Cómo lidias con esta presión? Por ejemplo, los días que ni siquiera te quieres levantar de lo complicado que ha sido. Mira, te soy muy, muy transparente. En diciembre del año pasado no solo nos quedamos sin funding, es que nos fuimos al negativo. Estuvimos con menos $30,000, una cosa así. Y obviamente dejamos de cobrar salario por no sé cuántos meses. Los founders tuvimos que incluso dejar ir a muchas personas que no teníamos cómo pagarles, y fue un momento durísimo. Yo no soy mucho de enfermarme, y me acuerdo que en esa época a mí me dio un bajón durísimo. Estuve una semana de cama prácticamente en las Navidades. Definitivamente las dos cosas fundamentales para poder superar eso eran tener un equipo de fundadores con muchísima confianza, que creyéramos en nosotros, o sea, como que mutuamente en nosotros mismos y en la visión y en lo que estamos tratando de resolver. Definitivamente fuimos una roca de apoyo mutua nosotros tres. Y la otra cosa que aprendí, que antes no sabía hacer bien, era hablar. O sea, literal, si estás mal, si te preocupas, si no tienes lana, si todo este tipo de cosas, no te la tienes que guardar adentro, ¿no? Uno a veces quiere dar la sensación afuera de que todo está espectacular y que a la empresa le va buenísimo y que ganas mucho dinero, quién sabe qué, ¿no? Como que historias que le cuentas a la sociedad, y muchas veces lo que necesitas es poder decir la verdad y decir cómo te sientes y hablarlo con las personas a las cuales le tienes confianza. Y siento que fue liberante para mí, en verdad, poder compartir y decir, wow, la estoy sufriendo durísimo, esto está muy complicado en muchos sentidos, personales, financieros, de negocios, etc. Y contar con ese apoyo me ayudó mucho a rebotar y a decir, va, no se acaba el mundo aquí, todavía hay muchas cosas positivas que hemos hecho, vamos a trazar un nuevo plan y vamos a trazarnos metas objetivas. Y otra cosa que nos ayudó es decir, vamos a lograr A, B y C de aquí a 4 o 5 meses. Si no lo logramos, definitivamente o no es el producto, o no es el mercado, o no es el equipo, a algo le podremos echar la culpa de por qué esto no funcionó. Pero si lo logramos, entonces recuperamos nuestra inercia, nuestro momentum y seguimos adelante tratando de resolver este problema. Y eso fue lo que hicimos. En enero básicamente dijimos qué es lo que queremos lograr
y vamos a volver a lo básico, vamos a seguir en contacto con el usuario. Hicimos eso y los primeros 3 meses del 2019 nos fue súper bien. También que levantamos un seed round con Dila Capital en marzo, eso después quedamos en Y Combinator, etcétera, etcétera, y muchísimos usuarios, crecimiento, clientes, tal, y te das cuenta que es un efecto como bola de nieve de momentum que vas agarrando, pero sí hubo un momento donde estuvimos muy cerca de tirar la toalla, ¿no? Y hablando un poquito de la aceleradora, Y Combinator, ¿cómo fue su paso por allá? ¿Qué aprendizajes les dejó? Mira, no, increíble, ¿no? De hecho, quedamos a la segunda vez que aplicamos. Aplicamos el año pasado, en diciembre, justo en ese mes terrible. Sumémosle a la lista de cosas negativas de diciembre el no haber quedado en Y Combinator, que de hecho es menos grave que muchas de las otras cosas. Pero el paso por Y Combinator estuvo impresionante, ¿no? Uno, en la comunidad de founders, tanto de alumni como de los de nuestro batch, es espectacular. Es gente realmente interesante, inteligente, muy ambiciosa. O sea, te das cuenta que hay un nivel muy, muy alto y que la vara está trazada muy alta para poder entrar. Entonces, es un network increíble. Y más que un network, amistades increíbles, ¿no? Lo segundo, probablemente los socios, o sea, los partners. Nosotros tuvimos la fortuna que nos tocó Michael Seidel como nuestro group partner. Es un crack, literalmente, inteligentísimo, etc. Y creo que él transmite mucho la ethos de Y Combinator, que es un poco transparencia absoluta, es como no bullshit, básicamente, ¿no? Dice exactamente las cosas como las piensa, no tiene ningún problema en decirte que lo que estás haciendo es una estupidez y tampoco tiene ningún tipo de ofensa si decides hacer lo contrario. O sea, es muy de vamos a decirnos las cosas como son y vamos a dejar a la gente que tiene que tomar las decisiones hacerlo. Y creo que eso genera un ambiente de trabajo ultra productivo, básicamente. Y tercero, creo que el network más allá de Y Combinator, que como que se le suma de inversionistas, de prensa, de otros startups, cosas así, ayuda muchísimo en otros aspectos, ¿no? Creo que solo el simple hecho de haber estado en Y Combinator hace que eso nos ayude a contratar a mejores personas. Siento que personas mejores y más inteligentes se nos están acercando a consecuencia de haber estado en Y Combinator. Eso no necesariamente significa que ahora la empresa sea mejor empresa en sí, pero sin duda nos pone un poquito más en el mapa y nos ayuda a conseguir gente muy buena, que eso al final es de las cosas más importantes para ser exitoso, ¿no? Y hablando un poquito de ese tema, del talento, ¿cómo le haces para conseguir y contratar a las mejores personas y que ahora trabajen para Lana y no en otro lado? Sí, no, eso es un tema interesantísimo. A ver, me declaro relativamente ignorante. Si bien he estado entrevistando y contratando gente ya durante mucho tiempo, no le he podido conseguir la ciencia exacta a eso. Yo diría que todavía tiene un componente de arte muy importante. Yo creo que tenemos a nuestro favor, que tenemos una misión espectacular, que nuestra misión es literalmente dar oportunidades y nos basamos en eso, en realmente ayudar a personas, darles oportunidades y ver si las aprovechan. Creo que hay pocas misiones que sean tan atractivas y eso ha sido uno de los componentes más importantes de atracción de talento. Otro, y sonará un poco cliché o lo que sea, pero creo que nuestra cultura es espectacular, es súper abierta, tanto... o sea, en plan de que también nos decimos las cosas con demasiada claridad, nos echamos bromas sin ningún tipo de rencor o lo que sea. Más bien es como una amistad muy fuerte, todo el equipo, y creo que eso se comunica también más allá de las paredes de la oficina, y creo que nuestros empleados o nuestro equipo realmente son los primeros embajadores de Alana a los demás. Son los primeros que le quieren decir a su amigo: te tienes que venir a trabajar a Alana, está demasiado cool lo que estamos haciendo, está demasiado cool el ambiente, es demasiado dinámico, estamos cambiando todo cada 2 semanas. O sea, creo que eso ha sido nuestras 2 cosas que nos han hecho. Y la tercera probablemente Y Combinator, pero yo diría, 1, una misión increíble. 2, nuestro equipo son nuestros embajadores. Y tercero, un poquito el prestigio de Y Combinator, que ya la gente se nos acerca a nosotros más que nosotros tener que salir a buscar tanto. Y hablando de la misión, ¿sigue siendo la misma desde que empezaron la empresa? ¿Ha ido evolucionando o cómo ha sido? Creo que cada vez nos hemos vuelto más ambiciosos. Creo que inicialmente era parecida la misión, pero lo veíamos en torno a cómo ayudamos a esa persona a conseguir un trabajo más cerca de su casa y que haga un poco más de fit con su personalidad, ¿no? Como comentar un poquito su satisfacción laboral. Y si bien eso está
interesante y es un buen value prop, creo que no es una misión tan transformativa como realmente la igualdad de oportunidades. O sea, si vemos los sistemas que tenemos hoy en día, si tuviésemos un sistema mayoritariamente capitalista como los que vivimos, el componente que más le agregaría para que funcione bien la sociedad es la igualdad de oportunidades. Si básicamente a cualquier persona de la sociedad le das esas herramientas de superación, de educación, de experiencia, para que vaya y crezca, haría que la sociedad funcionara muy meritocráticamente, ¿no? y muy justo. Entonces, eso es hacia donde hemos ido apuntando, cómo ayudamos a la gente a aprovechar esta oportunidad y que eso se traduzca a no solo ingresos económicos, sino todos los otros aspectos que conlleva ese progreso de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? Se ha vuelto cada vez mucho más ambicioso. ¿Okay? No solo en tamaño, sino en el impacto unitario que hagamos. O sea, no solo vamos a llegarle a decenas de millones de personas. Yo creo que siempre hemos tenido la idea de hacerlo, pero es cómo tocamos a esa decena de millones de personas. Es un toque muy superficial, un toque muy profundo, ¿no? Entonces, si hoy en día nos dices, ¿quieres hacer algo superficial con 100,000 personas? ¿O quieres hacer algo profundo con 1,000? La respuesta sería que preferimos hacer una misión más profunda con 1,000. Y ahorita, viendo un poquito hacia atrás, ¿cuáles crees que fueron las cosas que hicieron muy bien desde el principio? Yo creo que la dinámica de founders es algo demasiado importante. Al principio mucho está realmente derivado de los founders. El equipo es muy importante, pero en los early stages la motivación de los founders, la estructura de trabajo, qué tan complementario es, todo eso es demasiado importante. Sí, yo te diría que escoger bien la complementariedad que tenemos nosotros tres es espectacular, y aparte de eso creo que trazamos las reglas del juego muy temprano de cuál era el valor agregado de cada quien, de cuál debería ser el rol, todo ese tipo de cosas desde que empezamos. O sea, si bien no teníamos nada, no teníamos producto, ya sabíamos hacia dónde estábamos remando los tres, que estamos remando en la misma dirección, pero cada uno contribuyendo desde otro aspecto. Entonces, eso es lo primero que te diría que hemos hecho muy bien y que es principalmente lo que nos ha ayudado a sobrevivir los momentos más duros por los cuales hemos pasado, ¿no? Y lo segundo, probablemente, creo que hemos sido muy cautelosos en temas de contratación. Diría que hay muy pocas contrataciones que hayamos dicho que hemos hecho mal. ¿Okay? Creo que por lo general hemos errado de ser lentos en la parte de contratación, pero creo que eso es al final positivo, porque esas primeras contrataciones son las que determinan el ritmo de trabajo, la cultura, los valores, todo eso. Porque los valores no es que yo diga, los valores somos transparentes y somos honestos y somos whatever. No, o sea, los valores es cómo convivimos como equipo, qué tan productivos somos, todo eso. Y eso no es solo los founders, eso es ese equipo inicial esté haciendo lo que esté haciendo, o sea, que esté hablando por teléfono con el usuario, o esté echando código, o esté haciendo lo que esté haciendo. Entonces, eso diría yo que es algo importante, y probablemente fuimos muy lean al principio. Por lo menos al principio sí es muy importante ser bastante responsable con el dinero. Al final, una cosa que aprendimos en Y Combinator fue realmente los startups están en modo supervivencia durante mucho tiempo hasta que hay algo que hace clic, ¿no? Y entonces tú lo único que tienes que hacer prácticamente cuando estás early es comprarte vida y probar suficientes cosas como para llegar a ese punto donde haces clic, ¿no? Si te quemas todo el dinero en 3 meses, nunca vas a llegar a ese clic, ¿no? De repente, si hubieses durado 9 meses y esos 9 meses de iteración llegabas a lo que hacía clic, entonces esa es como un poquito la fórmula, ¿no? Y ese clic a veces suena que es algo de la noche a la mañana, tampoco es tan así, lo estoy exagerando un poquito, pero la austeridad o la responsabilidad económica creo que es algo que recomiendo ampliamente a los early stage startups, ¿no? ¿Y qué harías distinto si volvieras a empezar? Sería muchísimo menos cuidadoso. Creo que pecamos, y eso es otra cosa que aprendimos en Y Combinator, que es, ahorita no importa si rompes cosas, es que no tienes nada que perder. Si apenas estás construyendo algo de cero, no eres una empresa de $5 billones que si haces algo mal le vas a perder el dinero a millones de personas o el trabajo, cosas así. Ahorita literalmente eres nada. Entonces, al ser nada, no tienes que estar cuidándote de qué haces, qué no haces, de restricciones, de procesos. Entonces, antes analizábamos un mes financieramente, con los abogados, con producto, con 1000 cosas. Nos tardábamos 2 meses en hacer un deployment de una tontería.
Hoy en día, el tema que te conté de los préstamos, desde el día que se nos ocurrió hasta el día que dimos el primer préstamo, transcurrieron 2 semanas, literalmente. Esas 2 semanas hicimos todas las averiguaciones legales que necesitábamos hacer. Sabíamos que habían cosas que íbamos a hacer en producto y cosas que no íbamos a poder llegar a hacer en 2 semanas y dijimos, no importa, no lo hacemos en producto, las hacemos manual, etc. No, al final, todas tus decisiones las puedes validar de si funcionaron o no, es echándolas a la realidad y probándolas. Entonces, el concepto de MVP no solo es el primer producto que lanzas. El concepto de MVP es para todo lo que hagas en el startup. Es un nuevo proceso que quieras hacer, un nuevo productico, cualquier cosa. Entonces, pensar en esa mentalidad de MVPs constantes es algo que haría. Hoy en día estoy seguro que vamos a ser más exitosos con la dinámica de trabajo que tenemos de agilidad, de iteración, de lo que teníamos al principio, donde nuestros ciclos de innovación eran de 2-3 meses. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso? Ok, va, sounds good. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida? Más tipo novela es Fall of Giants de Ken Follett. Es espectacular, es una historia novelada. Creo que aprendes muchísimo, no es de negocios para nada, pero creo que sí aprendes de la vida un poco, perspectivas, dinámica social, distintas cosas, historias. Me encantó, súper bueno, larguísimo, pero súper recomendado. Y de negocios, uno de los más recientes se llama High Growth Handbook de Elad Gil. Lo bueno de ese es que no te lo tienes que leer de principio a fin. Tiene un índice muy bueno, es casi que como una enciclopedia novelada, no sé ni cómo describirlo, pero entrevistan a pura gente mega buena, a Mark Andreessen, a Jeff Bezos, a qué sé yo, o sea, pura gente muy buena sobre temas súper relevantes para emprendedores y fundadores que estén en la etapa como seed. Básicamente, seed sería... Si es ultra early, no es tan útil. Ya cuando de repente tienes más de 10 empleados, has levantado una ronda, ya tienes un producto más o menos ahí, ese te lo tienes que leer, básicamente. ¿Okay? ¿Hay alguna quote o un motto con el que te identifiques y te gusta vivir tu vida? Opero mucho bajo la idea de meritocracia, de que todo el mundo se merece una oportunidad y luego de tener una oportunidad, ya tus acciones determinan si te mereces la segunda o no. ¿Okay? Entonces, más que un quote, es eso. Creo mucho en las oportunidades y en la meritocracia. En los últimos 5 años, ¿qué hábito o creencia has cambiado que ha mejorado drásticamente tu vida? Volvería al tema de apertura, de comunicación, de reconocer los errores, los fracasos, de cuando estás mal poder decirlo y no tener una pantalla de que todo está muy bien. Creo que esa transparencia te da una claridad emocional que te ayuda a ser mucho mejor persona, empresario, compañero, ¿no? O sea, eso diría yo que es lo más drástico. Y segundo, básicamente tratar de ser religioso con el ejercicio. O sea, literalmente si no hago ejercicio me enfermo. O sea, entonces, si bien hoy en día me estoy quedando hasta bastante tarde en la oficina, así sea que hago 20 minutos en la casa antes de acostarme a dormir, cosas así, porque creo que siempre es fundamental mantener ese balance, ¿no? ¿Hay alguna startup en especial que te guste usar y que creas que es una unfair advantage? Yo uso todos los startups, literal. Uso Rappi agresivamente, o sea, soy un usuario, o sea, es que la verdad es demasiado práctico, lo que sea que necesite. A veces literal no he desayunado y de camino a la oficina pido el desayuno por Rappi y llega al mismo tiempo que yo a la oficina. Entonces me ayuda en mi efectividad, mi eficiencia mucho. Me encanta mucho lo que están haciendo las fintechs. También tengo Nubank, por ejemplo, o sea, temas de customer service y tal, que han innovado muchísimo, que también, o sea, casi que valoro cualquier cosa que haga que mi tiempo valga más, que sea más eficiente, etcétera. Y siento que muchos de los startups están rompiendo sistemas tradicionales donde perdías demasiado tiempo y el servicio era muy malo, ¿no? Imaginemos que estamos 5 años en el futuro. ¿Dónde te gustaría estar con Alana y qué te gustaría haber logrado? Sí, mira, en 5 años yo nos veo en varios países de Latinoamérica, probablemente con millones o decenas de millones de usuarios. Me encantaría poder trazar una línea clara que en por lo menos 100.000 personas en Latinoamérica los hayamos ayudado a progresar económicamente versus lo que hubiese sido de su vida si no. ¿Okay? Casi como un A/B testing donde tienes la prueba y un grupo control. Nos gustaría pensar que más de 100.000 personas de aquí a 5 años
el grupo control, aunque suene mal, no necesariamente va a haber progresado y se va a haber quedado atrapado en ese ciclo de alta rotación, de poco crecimiento económico, etcétera, y que nosotros habremos descifrado muy bien la fórmula de entre oportunidades laborales, educación, financiamiento, transporte y mejores servicios en general para estas personas, ayudar a Pedro, María, Juan, quien sea, que no tenía tantas oportunidades, a triplicar o quintuplicar su salario, a mejorar su situación económica, a realmente no solo ayudarlos a ellos, sino además dar ese mensaje aspiracional al resto de la sociedad de que no te tienes que conformar con como no pude ir a la prepa o no pude ir a la universidad, entonces estoy condenado a algo que me pague 5,000 pesos al mes. No, falso. O sea, definitivamente queremos ser ese conducto para que eso se pueda lograr. Y mientras más grande sea ese número, mejor, evidentemente, pero sí lo estamos viendo. Eso es para los siguientes 5 años. ¿Y en los siguientes 6 meses, qué quieren lograr? Mira, en los siguientes 6 meses queremos hacer muy parecido a eso en una escala mucho más chiquita, ¿ok? Entonces, queremos haber avanzado en nuestro alcance, de alguna manera. Probablemente vamos a tener más de 200,000 usuarios, probablemente estemos en por lo menos 1,000 puntos de venta en México utilizando Lana, pero de nuevo, no quiero hablar de puros números grandes y decir, wow, tenemos 100,000 personas o algo así. No, realmente preferimos decir, le cambié la vida, más que le agregué un poquito de valor a 100,000 personas, quiero decir, le cambié la vida a 1,000 personas. Si de aquí a 6 meses podemos decir, le cambié la vida, le aumenté en 40% el ingreso y lo ayudé a conseguir algo más cerca y le mejoré sus condiciones de transporte y ahora tiene historial crediticio a 1,000 personas, diría que lo hicimos espectacular. Claro, me encanta su visión. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo. De acuerdo. Bueno, no, gracias a ti, Alex. Un abrazo. Gran entrevista con Ignacio. Me quedo con su consejo de no tener miedo de romper las cosas y ser más arriesgado, sobre todo al principio. Si te gustó este capítulo, te invito a que te suscribas o a que escribas una reseña en Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. Si quieres proponer algún invitado o tienes cualquier cosa que decirme, solamente escríbeme a alex@fundadorespodcast.com. Hasta la próxima.